Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia 5 del curso de cálculo. El día de hoy tocaremos el tema de continuidad. Así que comenzaremos la clase definiendo este concepto. Una función f es continua en un número a si el límite de la función cuando x se acerca a es igual a f de a. Bien, una función f es continua en un número a si el límite de la función cuando x tiende a es igual a f de a. Por lo tanto, debe existir el límite de la función cuando x tiende a. F de a debe estar definida y ambos valores deben ser iguales. Así que para que se dé el escenario donde una función f es continua en un número a, tienen que ocurrir lo siguiente. Primero, f de a debe estar definida. Usted va a ver que existe un punto en la función cuando x es igual a a. Sustituir a en la función va a producir un resultado. En pocas palabras, a es parte del dominio de la función f. Si a no pertenece al dominio de la función, sabemos que f de a no va a estar definida y ya desde ese momento sabríamos que la función no es continua porque basta con fallar en uno de estos tres números, en uno de estos tres pasos. Si no se dan estas tres condiciones, la función no es continua. Así que si al comienzo usted nota que le preguntan, ¿es f una función continua en x igual a a? Si f de a no está definida, que quiere decir que a no pertenece al dominio de la función, ya usted puede saber que la función no es continua. Ahora, si f de a está definida, ya que a sea parte del dominio de la función, entonces usted va al segundo paso y es verificar si el límite de la función cuando x se acerca a existe. ¿Cómo sabemos que el límite de la función cuando x tiende a existe? Bueno, necesitamos comprobar cómo es el límite de la función a medida que x se acerca a por su izquierda. Luego determinamos el límite de la función cuando x tiende a por la derecha. Y luego vemos si ambos valores son iguales. Si el límite de la función cuando x se acerca a por el lado izquierdo es igual al límite de la función cuando x se acerca a por el lado derecho, entonces podemos concluir que el límite de la función cuando x tiende a existe. Y tercero, consiste en la unión de estos primeros dos pasos. Así que el límite de la función cuando x tiende a debe ser igual a f de a. F de a es el valor que usted obtuvo en el primer paso. El límite de la función cuando x tiende a es el segundo paso. Y estos dos pasos, sus respuestas tienen que ser iguales. Así que decir que una función f es continua en un número a requiere de que el límite de la función cuando x se acerca a a sea igual a f de a. Vean esta figura. Bien, si f es continua, entonces los puntos x, f de x, en la gráfica de f, se aproximan al punto a, f de a, en la gráfica. Así que nosotros no vamos a ver ningún salto, ningún espacio en la curva. Veamos, nos presentan la gráfica de f de x. Pero para una x en particular, a la que llamamos a ese valor nos preguntamos si la función es continua en x igual a a. Así que aplicando los pasos que vimos en la diapositiva anterior, lo primero que debemos hacer es determinar f de a. ¿Pertenece a la función? Bueno, para eso necesitamos ver la gráfica y ver exactamente dónde está a. Y observamos esta línea entrecortada y vemos que hay un punto. Ese punto que está aquí corresponde a f de a y f de a pueden observar su altura mostrada en el eje Y. Por lo tanto, f de a existe y se refiere a esta altura, de modo tal que este punto se llamaría a f de a.
El punto A, f de A, es este punto que estamos marcando aquí. Así que ya sabemos el primer paso. F de A está definida y para este ejemplo que estamos observando, f de A está definida. Vean, ahora necesitamos conocer cuál es el límite de la función cuando x tiende a A. Para nosotros saber cuál es el límite de la función cuando x tiende a A, necesitamos conocer el límite por la izquierda y por la derecha. ¿Cuál es el límite de la función a medida que x se acerca a A por la izquierda? A medida que x se acerca a A por la izquierda, en altura nos estamos acercando a un valor que nosotros le llamamos f de A. Por otra parte, a medida que x se acerca a A, pero por la derecha, nosotros vamos a observar que la altura se acerca mucho a una altura conocida como f de A. Y vemos que por el lado izquierdo y por el lado derecho la función se acerca a la misma altura. Quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a A es igual a f de A. Por lo tanto, ya hemos comprobado que la función f es continua en x igual a A. ¿Por qué? Porque f de A y el límite de f de x cuando x tiende a A son iguales. Observemos este ejemplo. Podemos preguntar, ¿qué ocurre en x igual a 1? ¿Es f continua en x igual a 1? Ustedes van a ver que en x igual a 1 debemos hacernos las tres preguntas que ya hemos formulado. Debemos ver si f de a, en este caso f de 1, está definido. Debemos saber si el límite de la función cuando x se acerca a 1 existe. Y tercero, debemos saber si el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a f de 1. Vamos a comenzar por el primer paso, determinar f de a. ¿Qué ocurre? Tan pronto vemos el 1, x igual a 1, ¿qué valor en la gráfica corresponde a f de 1? Y lo único que observamos, lo único que nosotros observamos es un agujero. Nada hacia arriba y nada hacia abajo. Así que me da a entender que f de 1 no está definida. Así que puedo concluir que 1 no es parte del dominio de esta función. Ya desde el primer paso podemos concluir que la función f no es continua en x igual a 1. Bien, eso lo podemos concluir. Así que podemos ir paso a paso con valores como por ejemplo el 3, como por ejemplo el 5, pero también podríamos hacernos la misma pregunta con valores entre medio. Pero vamos a tomar esos valores donde nosotros observamos un cambio en el comportamiento de la gráfica. Como acabamos de decir, f de 1 no está definida. Podemos ver que f de 1 no está definida. Así que si f de 1 no está definida, ya el primer paso para determinar si la función es continua no se cumple. De manera tal que estamos ante una función que es discontinua en x igual a 1. Podríamos preguntarnos para valores entre medio del 1 al 3, por ejemplo en el 2, todos estos valores en x hacen que la función esté definida. Todos esos valores coinciden con el límite, con que el límite de la función a medida que x se acerca a ellos coincide con la altura del propio valor. Así que la función va a ser continua en cualquier parte de este intervalo. ¿Qué pasa en 3? Cuando observamos el 3, noten, la primera pregunta que nos debemos formular es si 3 pertenece al dominio de la función. Si f de 3 está definida. ¿Y qué observamos? Que aquí en este valor, si observan, hay un punto y aquí arriba hay un agujero. Por lo tanto, f de 3 es este valor que está localizado por debajo del eje X. Así que este valor en altura es negativo. Ahora lo que necesito saber es lo siguiente. F de 3 está definida. F de 3 está definida. Así que el primer paso
el primer paso, vemos que f de 3 está definida. Pero ¿qué ocurre con el límite? Cuando x se acerca a 3 por la izquierda, podemos ver que el límite de la función, la altura a la cual se acerca la función, es un valor que podemos garantizar que simplemente es negativo. No sabemos la magnitud, pero sí sabemos que esta altura, que corresponde al límite cuando x tiende a 3 por la derecha, no es igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Aun cuando la gráfica no nos da suficiente información para saber exactamente a qué altura se acerca por la derecha o a qué altura se acerca por la izquierda del 3, sí tenemos información suficiente para saber que esta altura y esta altura son distintas. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 3 no existe, porque el límite cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo es diferente al límite cuando x tiende a 3 por el lado derecho. ¿Qué pasa cuando observamos en el 5? Bien, vamos a observar el 5. F de 5 está definida. Aun cuando usted pueda observar un agujero, más arriba observará un punto. Así que f de 5 está definida. La función le asigna un valor en altura a x igual a 5. Es decir, 5 pertenece al dominio de esta función. Vamos a ver el límite. A medida que x se acerca por la izquierda del 5 y a medida que x se acerca por la derecha del 5, noten que me estoy acercando a una misma altura. La altura a la cual se acerca la función por el lado izquierdo es la misma altura a la que se acerca por el lado derecho, ¿bien? Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 5 existe. No podemos conocer su valor, pero sabemos que existe. Por lo tanto, los primeros dos puntos de los tres pasos que debemos conocer al momento de determinar si f es continua en determinado valor de a, f al determinar si es continua en x igual a 5, podemos concluir que f de 5 está definida, me lo dice esta información, este punto acá arriba, ¿ok? Podemos saber que el límite de la función cuando x tiende a 5 existe y lo podemos observar porque esta altura es cercana a esta altura. Por la izquierda y por la derecha nos acercamos a la misma altura, por lo tanto el límite de la función cuando x tiende a 5 existe, pero el tercer punto establece que f de 5 tenía que ser igual al límite cuando x tiende a 5. Si ustedes observan, f de 5 está a esta altura y el límite de la función cuando x tiende a 5 está a esta altura. Por lo tanto, esta altura y esta altura no son iguales. Así que el tercer criterio no se cumple. El límite de la función cuando x tiende a 5 no es igual a f de 5. El límite de la función cuando x tiende a 5 no es igual a f de 5. Recuerden, el límite de la función cuando x tiende a 5 es una altura aproximada a este nivel. F de 5 es esta otra altura y sabemos que esta altura es distinta a esta altura. Por lo tanto, la función sabemos que no es continua en x igual a 5. F es discontinua en 5. ¿Dónde cada una de las siguientes funciones es discontinua? Observamos tres funciones. La primera se llama f de x es igual a x cuadrado menos x menos 2 dividido entre x menos 2. Así que esto es una función con características racionales, una expresión racional. Vemos que x menos 2 es su denominador. Y nosotros sabemos que el dominio de una función debe excluir a aquellas x que hacen 0 el denominador. Así que de yo ver este ejercicio ya yo debo entender que x menos 2 no puede ser 0. Por lo tanto, x no puede ser 2. Ya yo sé que f de 2 no está definida en esta función. Por lo tanto, ya yo debo entender que para x igual a 2 la función no es continua.
¿Ok? Por otra parte, vemos en el ejercicio B una función donde el dominio está dividido en segmentos. Esto es una función con el dominio en segmentos. ¿Por qué decimos en segmentos? Porque las X que pertenecen al dominio se van a sustituir dependiendo de estas circunstancias que se dan al lado derecho. Para todas las X que sean diferentes de 0, usted va a sustituir en la expresión 1 sobre X cuadrado. Siempre y cuando esa X sea diferente de 0, usted la va a sustituir en 1 sobre X cuadrado. En otras palabras, usted va a sustituir en esta expresión 1 sobre X cuadrado cualquier X excepto el 0. La segunda parte de esta función con el dominio en segmentos es la siguiente. Para x igual a 0, usted va a otorgar el valor de 1. Así que ya yo conozco un punto de esta función, el punto 0,1. El 0 se sustituye en esta otra porción, pero dado que lo que observamos es un término constante, el término constante es la respuesta, es el valor en y cuando x es 0. Por lo tanto, aquí hay un solo punto, el punto 0,1. Más allá del 0, todos los demás valores ustedes los van a sustituir en 1 sobre x cuadrado, ¿bien? Así que habiendo dicho eso, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, 1 sobre x cuadrado, usted sabe que no podemos sustituir 0, pero ya que me lo está diciendo, para toda x diferente de 0, usted va a sustituir en 1 sobre x cuadrado. Pero cuando x sea igual a 0, usted va a otorgar un 1. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los números excepto el 0, pero incluyendo al 0. Porque si bien el 0 usted no lo sustituye en la expresión de la parte de arriba, el 0 sí está permitido en la parte de abajo y ambas expresiones en conjunto forman a la función f de x. Así que nosotros estamos ante una gran función formada por dos expresiones, cada una con su dominio, con su dominio segmentado. Todas las x diferentes de 0 serán sustituidas en 1 sobre x cuadrado, pero cuando x es igual a 0, usted va a otorgar el 1. La primera pregunta. ¿Existe un valor para el cual la función no sea continua? Pues yo podría pensar en el 0. Así que vamos a los diferentes criterios de continuidad. ¿Es acaso el 0 parte del dominio de esta función? F de 0 está definida. Bueno, no voy a poder mirar esta porción. Para ver f de 0 necesito ver esta segunda y veo que cuando x es 0, la y es 1. Por lo tanto, la función está definida para x igual a 0. La respuesta es sí. 0 pertenece al dominio de esta función. Segundo, ¿cuál es el límite de la función a medida que x se acerca a 0? Si yo digo que x se acerca a 0, no puedo utilizar la porción de abajo. Necesito ver la expresión de arriba. Porque cuando x es diferente de 0, yo voy a incluir todos los valores, excepto el 0, pero incluyendo en este gran conjunto los valores que se acercan a 0. Los valores que se acercan a 0 por la izquierda o los valores que se acercan a 0 por la derecha van a ser sustituidos en 1 sobre x cuadrado. Los valores que se acercan a 0 no se pueden sustituir en la expresión de abajo, porque la expresión de abajo es únicamente para x igual a 0. Los valores de x que se acercan a 0 pertenecen a esta expresión. ¿Qué pasa a medida que nos acercamos a 0? A medida que tenemos valores muy pequeños, x cuadrado se hace mucho más pequeño, pero al estar en un denominador la expresión se hace muy grande. Por lo tanto, mientras nos acercamos a 0 por el lado izquierdo o por el lado derecho, esta función se acerca a positivo infinito. Ese es, tiende a infinito. Mientras que f de 0 es 1. Así que tenemos una expresión para el cual el valor de interés está definida, f de 0 existe. El límite de la función cuando x se acerca a 0 es
asumir valores cada vez más y más grandes. Así que podríamos decir que el límite es positivo infinito. Pero ¿qué ocurre? El valor al cual se acerca la función a medida que x se acerca a cero no es igual a f de cero. Por lo tanto, el tercer criterio de continuidad no se cumple. Veamos esta tercera expresión. Es una función también cuyo dominio está en segmentos. Todas las x que sean diferentes de 2, usted la va a sustituir en esta expresión que es similar a la función del inciso A. Así que la función del inciso A es parte de este ejercicio x cuadrado menos x menos 2 dividido entre x menos 2. Siempre y cuando usted no sustituya el 2, todos los demás valores pueden ser sustituidos aquí. Pero para x igual a 2, usted va a asignar un 1. Quiero aclarar, al igual que en el ejercicio anterior, no existe un motivo para que usted piense que el 1 tiene que estar siempre en este tipo de funciones. Es una coincidencia. Aquí puede haber un valor numérico diferente o puede haber otra expresión que involucre x. Así que no vaya a pensar que siempre vamos a tener un 1. Puede ser otro número o puede ser una expresión en términos de x. Usted podría, digamos, tener x a la 3, x menos 5. Usted puede tener otra expresión aquí, al igual que aquí. De hecho, usted no tiene que tener dos expresiones. Usted podría tener 3, 4 o la cantidad que sea, dependiendo la intención del autor. Así que nosotros vemos, cuando x sea diferente de 2, vamos a sustituir aquí, pero cuando x igual a 2, sustituimos aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando sustituimos 2 obtenemos un 1, ya tenemos el primer criterio para determinar si una función es continua en este valor 2. ¿Por qué? Porque x igual a 2, vamos a producir un 1, así que el punto 2, 1 pertenece a esta función. Pero más aún, lo que nosotros estamos diciendo es que f está definida en x igual a 2, o dicho de otra forma, 2 pertenece al dominio de esta gran función. Sabemos que 2 no pertenece a esta función, lo habíamos establecido, porque esta función, las expresiones que conforman esta función son parte de esta gran función que es un inciso totalmente distinto. Si el ejercicio fuera como el 2, como el A, x igual a 2 no está permitido en el dominio, pero en esta gran función donde hay la condición de que x sea diferente de 2, sustituimos en esta expresión, pero si x es igual a 2, otorgamos un 1. Nosotros podemos decir, si unimos todas estas x, las que son igual a 2, x igual a 2, y todas las que son x diferentes de 2, el dominio de esta gran función son todos los números reales. Así que el dominio de esta gran función, el del inciso C, son todos los números reales. Así que el primer criterio, ¿está la función definida para x igual a 2? Sí, el valor es 1. F de 2 es igual a 1. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 2? Pues tenemos que simplificar esta expresión, le tenemos que hacer ciertas modificaciones como veremos más adelante. Veamos el primer caso. Sabemos que no podemos sustituir 2. Vamos a ver cómo podemos probar la continuidad o la no continuidad en x igual a 2. Ustedes van a ver que f de 2 no está definida, así que f es discontinua en 2. ¿Por qué yo puedo llegar a la conclusión de que f es discontinua en 2? Porque de los tres criterios de continuidad, que hemos mostrado, ya el primero, f de a, está definido. Ya nosotros vemos que para esa expresión no está definido. Recuerden que primero tenemos que demostrar que f de a está definido. Segundo, que el límite de la función existe a medida que x se acerca a. Y tercero, que el límite de la función cuando x se acerca a es igual a f de a. Si ya desde el principio este primer criterio no se cumple, ya usted no necesita recurrir a probar el segundo y el tercer criterio, porque ya al no cumplirse uno de ellos, ya usted puede tener la certeza de que la función es discontinua a nivel de la x que usted está evaluando. Así que si regresamos a nuestro ejercicio, hemos concluido que dado que f de 2 no está definida, el primer criterio de continuidad no se cumple, así que f es discontinua en 2. Veamos cómo sería la gráfica. Esta gráfica tiene este comportamiento. Nosotros vamos a ver más adelante cómo podemos hacer
Esta gráfica la veremos en una conferencia más adelante. Veamos x cuadrado menos x menos 2 entre x menos 2 tiene una conducta de una línea recta, pero vemos que en x igual a 2 no está definida. En x igual a 2 no está definida. Pero si vemos, sí había un límite. Había el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda, cuando se acerca 2 por la derecha existe porque ambos extremos de este agujero tienden a acercarse a una misma altura. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 sí existe, pero yo no lo tengo que buscar porque ya que estoy demostrando la continuidad o la no continuidad, si el primer criterio de continuidad no se cumple, yo no necesito probar el segundo y el tercer criterio. Así que f es discontinuo en x igual a 2. Veamos la segunda función. La expresión dice, la función es igual a 1 sobre x cuadrado si x es diferente de 0, pero f de x es igual a 1 si x es igual a 0. Vemos que f de 0 está definida. Cuando x es 0, la función le asigna un 1. F de 0 es 1. Pero el límite de la función, cuando x tiende a 0, es asumir valores cada vez más y más grandes que podemos explicar como que es igual a infinito, a positivo infinito. ¿Bien? X tiende a infinito. Nosotros sabemos que no hay un valor de f. Nosotros nunca vamos a sustituir un valor que nos dé infinito porque infinito es un valor que cumple con describir una conducta, pero nunca va a ser un valor. El hecho de que el límite de una función tienda a infinito, el límite de una función cuando x se acerca a un valor, el límite de esa función es positivo infinito o negativo infinito, nosotros podemos saber ya que es discontinua en ese nivel porque no va a haber un valor en f cuyo resultado sea infinito porque el número infinito no existe. Así que, si bien podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a 0 es positivo infinito, f es discontinuo en 0, porque no solamente f de 0 es igual a 1 y 1 es diferente a infinito, lo sabemos, es que no va a haber ningún valor en f cuyo resultado sea infinito. El hecho de que el límite de la función cuando x se acerca al valor de interés es positivo infinito ya es criterio suficiente para nosotros demostrar la no continuidad de la función, en este caso en x igual a 0. Vean la función 1 sobre x cuadrado es responsable de esta parte de la gráfica que continúa infinitamente hacia arriba, no toca el 0, pero el x igual a 0, la función, la gran función le otorga un valor de 1. Así que el punto 0,1 está aquí. Así que noten, el hecho de que el punto 0,1 exista es criterio para decir que la primera parte de la continuidad se cumple. F de 0 existe, f de 0 está definido. 0 es parte del dominio de la función, pero dado que el límite de la función a medida que nos acercamos a 0 es positivo infinito, eso es suficiente para nosotros saber que la función es discontinua en x igual a 0. Así que, viendo el ejemplo C, vamos a ver la continuidad o la no continuidad. F de x es igual a x cuadrado menos x menos 2 entre x menos 2 siempre que usted sustituya x diferente de 2. Pero para x igual a 2, el resultado será 1. Así que f de 2 está definida. El primer criterio de continuidad se cumple. F de 2 está definida. 2 pertenece al dominio de la función. Sin embargo, ¿qué pasa con el límite de la función cuando x se acerca a 2? Pues mire, nosotros tenemos que establecer lo siguiente. Vamos a buscar el límite de esta función cuando x se acerca a 2. Para nosotros saber a qué valor se acerca, necesitamos ver si esta expresión del numerador se puede factorizar. ¿Y cómo factoriza esta expresión? Bueno, estamos ante un trinomio cuadrático. Y este trinomio cuadrático va a factorizar con dos factores donde tenemos que ver qué dos números multiplicados dan negativo 2 y sumados dan negativo 1. Así que cuando analizamos esos factores, esta expresión x cuadrado menos x menos 2 se factoriza como x menos 2 por x más 1. El denominador x menos 2 se mueve
así que todavía no le hemos hecho nada a ese denominador. Veamos que si multiplicamos negativo 2 por 1, obtenemos negativo 2, y si sumamos negativo 2 más positivo 1, obtendríamos un negativo 1, que es el coeficiente de la x. Ahora bien, ¿qué nos permite esa factorización que hemos hecho? Esa factorización nos permite lo siguiente. Nosotros vemos una expresión x menos 2 en el numerador. Nosotros vemos una expresión x menos 2 en el numerador y x menos 2 en el denominador. La pregunta es, ¿podemos cancelar una expresión que está en el numerador y en el denominador? La respuesta es sí, con la condición de que x menos 2 sea diferente de 0. X menos 2, si x menos 2 es diferente de 0, usted puede realizar esa cancelación. Ahora, nosotros tenemos muy conscientes que x debe ser diferente de 2 para que x menos 2 sea 0, es porque x debe ser 2. Nosotros estamos conscientes de que eso no ocurre porque nosotros estamos buscando el límite cuando x se acerca a 2. Bien, ya nosotros hemos establecido que cuando x es igual a 2, solamente vamos a sustituir en la expresión de abajo, que solamente nos presenta un 1. Pero, dado que estamos buscando el límite cuando x tiende a 2, nosotros estamos buscando a qué valor se acerca la función a medida que nos acercamos a x igual a 2 al lado izquierdo o por el lado derecho. Eso hace que nosotros sin lugar a dudas podamos cancelar esta expresión y podríamos decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función x menos 2 por x más 1 dividido entre x menos 2 es igual al límite de la función x más 1 cuando x tiende a 2. Dado que de la manera que está estructurado x más 1, podemos preguntarnos lo siguiente. Si la función es x más 1 y x se acerca a 2, cuando x se acerca a 2, x más 1 se acerca a 3. Así que la altura a la que nos acercamos es 3. Nota que f de 2 es 1, pero el límite cuando x tiende a 2 es 3. Dado que el valor f de 2 y el límite cuando x tiende a 2 son diferentes, nosotros podemos decir, si se cumple el primer criterio, f de 2 es igual a 1, f de 2 está definido, se cumple el segundo criterio, el límite de la función cuando x tiende a 2 está definido, es 3. Sin embargo, el tercer criterio no se cumple porque el límite de la función cuando x tiende a 2, que ya dijimos que es 3, no es igual a f de 2, que habíamos dicho que es 1. Por lo tanto, f es discontinua en 2 porque no cumple con el tercer criterio. Veamos la gráfica de esta función. Esta parte lineal, incluso con su agujero, toda esa parte lineal, incluso con su agujero, corresponde a esta parte de la función, a aquella donde x debe ser diferente de 2. Y ustedes ven que x no puede ser 2, por eso tenemos un agujero aquí. Ahora bien, cuando x es igual a 2, sí tenemos un valor. No en la parte superior, pero sí en esta expresión que tenemos aquí. Y dice que cuando x igual a 2, la y es 1, por lo tanto el punto 2, 1, pertenece a esta función. ¿Bien? Entonces, observen, el dominio son todos los números reales. El primer criterio de continuidad se cumple. F de 2 está definida, es igual a 1. El segundo criterio se cumple. A medida que x se acerca a 2 por la izquierda o por la derecha, habíamos visto en el paso anterior que la altura era 3. Nos acercamos a una altura de 3. El tercer criterio, f de 2 es igual a 1. El límite cuando x tiende a 2 es igual a 3. Esos dos valores no son iguales, por eso decimos que f es discontinuo en x igual a 2. Veamos esta definición. Una función f es continua a partir de la derecha en un número a si el límite de la función cuando x tiende a por la derecha es igual a f de a. Y f es continua
al lado izquierdo de A si el límite de la función cuando x se acerca a A por el lado izquierdo es igual a f de A. Expliquemos por qué la función es discontinua en el número A que se ha dado. Nos darán una función, nos dicen el número A y tenemos que explicar por qué la función es discontinua en ese número A. Bien. Y también nos pide que tracemos la gráfica. En esta presentación ya yo les voy a mostrar un esquema de cada una de esas gráficas. Así que veamos la primera. La primera función lee 1 dividido entre x más 2. Y el valor de a es negativo 2. Me pregunta por qué es discontinua. ¿Por qué la función es discontinua en este valor a igual a menos 2? Bueno, pues para saber si es continua o no, tenemos que enumerar los tres criterios. El primero es determina f de a, determina f de menos 2. Sabemos que menos 2 no pertenece al dominio de esta función porque un negativo 2 haría 0 el denominador. Por lo tanto, negativo 2 está excluido del dominio de la función. Por eso, al no cumplirse el primer criterio de continuidad, dado que f de menos 2 no está definido, nosotros podemos decir f es discontinua en a igual a menos 2 porque f de menos 2 no está definido. Veamos la gráfica. Esta es la gráfica. Este es un segmento de la gráfica. Está el otro segmento de la gráfica. Y ustedes ven que en menos 2, ¿qué ocurre? Hay una asíntota vertical no ilustrada, pero podemos imaginar esa línea vertical hacia la cual este segmento de la gráfica se acerca por el lado izquierdo, se acerca pero nunca lo tocará. Y esta gráfica, esta sección de esta gráfica, si fuéramos hacia el lado izquierdo y nos acercáramos por el lado derecho, nos acercaríamos a esa asíntota pero nunca la tocaríamos. Pero en x igual a menos 2 no hay ningún valor. Así que ya sabemos que la función es discontinua. Lo vemos gráficamente. Usted no puede trazar esta gráfica y luego esta segunda parte de la gráfica de forma continua usted necesita hacer un segmento y luego continuar en otra parte del otro segmento. Así que gráficamente no hay duda. Pero aritméticamente se explica la discontinuidad por el hecho de que f de menos 2 no está definida. Menos 2 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto f es discontinua en x igual a menos 2. Veamos esta función. 1 sobre x más 2 si x es diferente de menos 2 o 1 si x es igual a menos 2. ¿Qué dice la función? Esta función cuyo dominio está dividido en segmentos me dice lo siguiente. Siempre y cuando usted no me sustituya un negativo 2, usted va a sustituir el valor aquí. Aquí puede ir cualquier número, excepto el negativo 2. Ahora, para menos 2 sí le vamos a otorgar un valor, pero va a ser este de aquí, que en nuestro caso es un 1. Ya nosotros sabemos que el punto menos 2, 1 pertenece a esta función, pertenece a la gráfica. Y me pregunta, ¿es discontinua en a igual a menos 2? El valor al cual x se acerca. Cuando x se acerca a menos 2, eh, ¿es la gráfica continua? Si no es continua, explicar por qué. Primer criterio, negativo 2 tiene que pertenecer al dominio de la función. Si bien no lo podemos sustituir en esta expresión, sí tiene un valor ya dado que es 1, así que f de menos 2 es igual a 1. Primer criterio se cumple, f de menos 2 está definida. Segundo criterio, el límite de la función a medida que x se acerca a menos 2 debe existir. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vemos la gráfica, por el lado izquierdo de menos 2, la función se acerca a negativo infinito. Por el lado derecho del menos 2, la función se acerca a positivo infinito. Nosotros sabemos que el límite de la función cuando x tiende a menos 2 no existe, porque el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha de menos 2. Así que si bien se cumple el primer criterio, f de menos 2 está definido, no se cumple el segundo criterio, donde el límite de la función cuando x tiende a menos 2 existe. La realidad es que no existe, porque los límites a los lados son diferentes. Por lo tanto, f es discontinua en negativo 2.
Observen esta otra. Aquí tenemos otra función donde está el dominio dividido en segmentos y me dice lo siguiente. Siempre que vayas a sustituir valores como menos 1 o menores a él, es decir, x menor o igual que menos 1, lo sustituirás en esta expresión que se llama x más 3. Si vas a sustituir valores mayores que negativo 1, vas a sustituirlo en esta expresión 2 a la x. Así que, ¿cuál es el dominio de la función? Si usted coge los números menores que el negativo 1, iguales al negativo 1 y mayores que negativo 1, usted está tomando todos los valores. Así que el dominio de esta función son todos los números reales. Habiendo dicho eso, ¿es negativo 1 parte del dominio? Pues claro, porque el dominio son todos los números reales. Negativo 1 pertenece al dominio de esta función. F de menos 1 está definido. ¿Dónde sustituyo? Donde yo sé cuál es f de menos 1. A diferencia de los ejercicios anteriores, donde una de las expresiones coincidía con un valor numérico, aquí en ambos tenemos una expresión y otra expresión. Entre esta de abajo y esta de arriba, la opción de decir menor o igual a menos 1 me dice que aquí en x más 3 es que yo voy a sustituir el menos 1. Por lo tanto, yo no sustituyo negativo 1 aquí. De haber sido sustituido, habríamos obtenido 2 a la negativo 1, lo cual se simplifica como un medio. Sin embargo, es en esta parte donde nosotros vamos a sustituir negativo 1 más 3, positivo 2. Quiere decir que f de menos 1 está definido y es igual a menos 2. Segunda pregunta, ¿cuál es el límite de la función a medida que x se acerca a negativo 1? Debemos saber cuál es el límite cuando x se acerca a menos 1 por la izquierda y a menos 1 por la derecha. Veamos la gráfica. Hemos trazado la gráfica. Este segmento lineal con este círculo oscurecido corresponde a esta parte. Nosotros sabemos que x más 3 es una línea recta cuya pendiente es 1 y cuyo corte en y es el punto 0,3. Nosotros vemos que no podemos tener el punto 0,3 porque esta función termina en negativo 1, como bien dice. Tenemos que respetar este criterio. Tenemos que sustituir en esta función hasta negativo 1. Eso es lo que establece la función. Así que el menos 1 va incluido y esta función viene desde menos infinito hasta menos 1. Esta parte de la función viene desde menos infinito hasta menos 1, que coincidió con una altura de 2 por las razones que hemos dicho. Porque negativo 1 más 3 es igual a 2. A partir de ese valor, usted va a sustituir en la expresión 2 a la x, que sabemos que es una función exponencial, y nosotros no podemos sustituir negativo 1. Si lo hiciéramos, obtendríamos un medio, pero de todas formas, usted sí va a sustituir un negativo 1, porque el próximo número es 0, y si usted no sustituye negativo 1, este pedazo de la gráfica no se obtendría. Usted sustituye negativo 1, obtiene un medio, porque 2 elevado a la negativo 1 es 1 sobre 2, pero en lugar de llenar el agujero, ustedes van a ver que el agujero se queda vacío. Y a partir de ahí hace la función exponencial. 2 a la 0, 1. 2 elevado a la 1, 2. 2 elevado a la 2, 4. Así que este comportamiento exponencial, excluyendo el menos 1, es gracias a esta parte de la expresión. Así que ya tenemos la gráfica trazada. ¿Cuál es el límite de la función a medida que x se acerca a negativo 1 por la izquierda? Nos acercamos a una altura de 2. ¿Cuál es el límite de la función a medida que me acerco a menos 1 por la derecha? La altura es un medio. Me acerco a una altura de un medio. Así que el primer criterio se cumple. F de menos 1 está definido, es 2. Pero el límite de la función cuando x se acerca a menos 1 no existe. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda de menos 1 es 2. El límite por la derecha de menos 1 es positivo un medio. El límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha. Así que el límite de la función cuando x tiende a menos 1 no existe. Así que la función es discontinua en x igual a menos 1 porque no se cumple el criterio 2. Bien. Eso sería todo lo que vamos a discutir en esta conferencia. En la próxima conferencia vamos a trabajar directamente con ejercicios en la pizarra, resolviendo problemas de límites, pero trazando gráficas
y consiguiendo los límites de forma aritmética. Que tengan excelente día.